Bien, pasaron las elecciones generales, ya no hay más pretextos para la dirigencia en general para ponerse manos a la obra y de una vez resolver el atolladero económico en el que se encuentra el país, en una recesión hace más de 3 años, estancado económicamente hace por lo menos o alrededor de una década. Generar empleo, esa es la premisa que parece imponerse, la necesidad que parece imponerse. Para eso resulta vital fomentar la inversión privada. Argentina tiene un problema claro de oferta, ya no solo es de demanda lo que hay que incentivar, como muchas veces se remarca desde una visión quizás demasiado keynesiana de la economía argentina y también global. Es clave para eso también la inserción que tiene el país en el concierto, en el mercado internacional. ¿Qué es lo que pretende de su economía? ¿Qué es lo que pretende exportar? ¿Qué es lo que pretende importar o dejar de importar? Para analizar eso vamos a dialogar con el economista Esteban Guida. Él preside la Fundación Pueblos del Sur, tiene constante charlas, consultas, lo consultan muchos empresarios, también tiene un arraigo fuerte en el espectro académico, por eso va a ser una buena oportunidad para preguntarle qué piensa, ¿no? del plan plurianual que va a enviar el presidente argentino, según dijo después de realizadas las elecciones el pasado domingo en Argentina, y si finalmente allí muestra las cartas, muestra cuál es el rumbo que pretende imponerle a su gobierno a la economía para salir de la crisis, para acordar con el FMI por los vencimientos que ya se le vienen a Argentina, que son abultados y no los puede afrontar, no están los dólares para hacerlo. Bueno, vamos a preguntarle eso a Esteban Guida, qué piensa sobre eso y qué piensa sobre el futuro de la Argentina, cercano y no tan cercano, y el modelo o el plan que debería seguir el país. Ya mismo vamos a analizar esto con Esteban Guida. Bueno, Esteban, teniendo en cuenta lo que dijo el presidente Alberto Fernández después del resultado de las elecciones de días atrás en Argentina, dijo que va a enviar al Congreso un plan plurianual, ¿no? Una palabra por ahí que hace mucho no se escuchaba. Él antes había dicho que no era un hombre de planes. Finalmente, también por la necesidad del tiempo que lo apremia para acordar con el Fondo Monetario Internacional, por los vencimientos abultados que ya se le vienen a la Argentina, se da ahora esta posibilidad una vez sorteada la contienda electoral. ¿Qué pensás vos respecto a eso, a ese plan, a esa necesidad de un plan? ¿Creés que llega en un momento adecuado? ¿Es muy tarde? ¿Lo creés realmente que va a ser así o es más un artificio del momento? Bueno, a ver, en primer lugar creo que es imprescindible que el país tenga un proyecto nacional, o sea, una idea de lo que quiere ser como nación. Y esto, por supuesto, no tiene que ver con el gobierno, sino con toda la comunidad, a lo que aspira, a los principios y valores sobre lo que está fundamentada y a su prospección, su proyección a futuro. Esto, por supuesto, incluye las cuestiones económicas. Por lo tanto, me parece que es también importante que el país tenga un programa económico. Un programa porque contempla diversas facetas, diversas cuestiones relativas al área económica. Por supuesto que me parece complicado que haya un programa económico sin un proyecto de nación. Pero bueno, de todas formas, me parece que es muy importante, y mejor tarde que nunca, que el gobierno esboce su propuesta a la comunidad, a todo el país y a los sectores productivos, acerca de lo que observa, de lo que pretende en materia económica para el país. Y obviamente, como el país no se circunscribe a una gestión presidencial plurianual, hay que ver qué es pluri, si 2, 5, 10, porque pluri se entiende que son muchos, ¿no? Claro. Esta cuestión estaría mostrando, y un poco lo que vos decís también, el origen de toda esta situación, estaría mostrando, un poco estoy diciendo alguna obviedad, ¿no? Que el gobierno no es muy adepto a mostrar lo que piensa y lo que pretende hacer y cómo hacerlo. No sé si es porque no le gusta mucho hacerlo o porque no le conviene, ¿no? Esto es un poco lo que estamos viendo en la práctica. Pero, como consecuencia de que el Fondo Monetario Internacional, en oportunidad de tener que renegociar la deuda y mirar a futuro cómo va a ser esa renegociación, porque se está hablando de una extensión en el plazo de repago, le pide que, una cosa lógica, ¿no?
que es que le cuente qué piensa el país hacer en los próximos años. Una obviedad que para los argentinos, que como nosotros que veníamos hablando también es una obviedad, pero evidentemente para los gobiernos no lo es, porque tal vez no se quieren comprometer, o insisto, no tienen idea o no les parece, pero es fundamental. Ahora bien, sería una gran oportunidad, ya sea porque lo pide el fondo o porque en definitiva lo quiere hacer el gobierno. Me parece que es una gran oportunidad para que todo el país y sus representantes, sus dirigentes, podamos discutir y podamos proponer y podamos llegar a un mínimo acuerdo respecto a cuáles son las cuestiones básicas sobre las que se tiene que montar la economía de los próximos años. Y si esto lleva más tiempo de una semana, más tiempo de lo que dura la negociación con el fondo, no importa, porque la sola discusión respecto de lo que queremos y el involucramiento de los distintos sectores productivos respecto de las cuestiones básicas me parece que es central. Hoy no se están discutiendo las cuestiones más importantes, los objetivos de política económica, lo que queremos del país, sino básicamente algunas medidas y algunos resultados que son generalmente lo superficial. Así que me parece muy importante que esto se pueda dar, más vale tarde que nunca. Bien, y ahora te voy a preguntar voy a tratar de esbozar, digamos, rudimentariamente, no desde la praxis económica, desde la teoría económica, cuáles son los problemas que se ven o que podría eso derivar en los pilares que deba tener un plan, quizás en un principio de estabilización y luego sí de crecimiento, de desarrollo, aunque eso se imbrique. Pero antes, yendo a lo que vos decías recién, esto último del fondo, al fondo le interesa cómo le interesa que le pagues, básicamente, el cómo, después obviamente que quizás tiene su receta y le gustaría más influir que sea de una manera o de otra, pero si vos le mostrás quizás una manera creíble de pagar, o le pagás como en su momento hiciera Néstor Kirchner, o como en su momento ha sucedido en otros momentos de la Argentina, ellos básicamente no van a tener que decir lo contrario. Pensando en ese acuerdo con el FMI, velado siempre con la sociedad, por lo menos así ha sido esta negociación, no se han sabido los términos y no se saben al día de hoy los términos en los que se negocia. ¿Vos creés que se podría, digamos, o cuál sería la manera de conseguir esas divisas, de hacerse de esas divisas para efectivamente arreglar y pagar la deuda, obviamente con otros plazos, sin hacer un ajuste económico que cada vez con más bochinche y cada vez con más ruido se escucha en canales televisivos, en economistas que aparecen justamente en los medios, ante empresarios y demás, desde sectores empresarios, pero también parece eso ir calando en la dirigencia política y hasta en casos también sindical. ¿Hay manera de encarar ese pago y hacerse de esos dólares sin ajustar? Bueno, a ver, empecemos del principio. En realidad, el Fondo Monetario Internacional no tiene como principal objetivo cobrar. Esto es importante entenderlo, porque si lo miramos como cualquier banco o como cualquier acreedor, podemos confundir el propósito del fondo y de lo que está pretendiendo el fondo. Entonces, no es cierto que el fondo dice, mira, mientras que vos me des todos los dólares que yo te presté, más una tasa de interés, está todo bien. No, el fondo no dice eso. Bien. ¿Por qué? Porque en realidad el Fondo Monetario Internacional es un organismo que vela por condiciones macroeconómicas, que por supuesto hacen a el repago de la deuda de los países, pero por sobre esta cuestión, y este es el origen del fondo en la década del 40, de 1940, está que los países se estructuren, se acomoden al esquema internacional en términos de las definiciones de los países principales, de los países potencia. Entonces, en realidad, y como siempre ha sido, esto no cambió nunca, tampoco deberíamos pensar que va a cambiar ahora, el Fondo Monetario Internacional a lo que pretende con sus políticas, con sus acuerdos e incluso con su financiamiento, es que los países se integren al concierto internacional en un multilateralismo en el que, en el caso de Argentina y los países subdesarrollados, se asocian, se integran, pero manteniendo el statu quo original. En nuestro caso, proveedor de materias primas, de libre movilidad de capitales para que los capitales que ingresan puedan salir, y manteniendo incluso algunas pautas de tipo ideológica en otras áreas que no son la economía, de acuerdo a los intereses globales.
Entonces, fíjense que no va a tener mucho empacho en patear la deuda, por supuesto, dentro de los programas, o en refinanciarla como lo hizo con Macri. Sí, en cambio, se va a oponer inexorablemente a un programa económico argentino que intente romper la situación de dependencia argentina al flujo internacional de capitales. Y ahí está la principal duda y cuestión. ¿Qué grado de libertad tiene la Argentina frente al Fondo Monetario, pero a las finanzas internacionales, de definir un modelo económico propio que no tenga que ver con el interés de otras potencias y de otros grupos de poder, sino el interés de los argentinos? Y esto es lo que está en el centro, en la base del problema económico argentino. Una economía que está dispuesta para la especulación, está dispuesta para la fuga de capitales, está dispuesta para la fuga de riqueza, pero que no está organizada, no está preparada para satisfacer la necesidad de los argentinos, siendo que, como todos sabemos, recursos hay de sobra. Entonces, la gran pregunta que tiene que estar resuelta con este programa económico, y tiene que haber una discusión sobre esa, es qué tipo de país, en materia económica, por supuesto política, está proponiendo el gobierno frente al concierto internacional, no solamente frente al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo nos vamos a integrar al mundo? Si vamos a seguir siendo un país que vende materias primas y que abre totalmente su economía, y por lo tanto eso le genera un déficit de balance de pago, y por lo tanto vamos a necesitar permanentemente el endeudamiento externo, o si vamos a buscar una alternativa que no tiene por qué ser extrema, ni tampoco inmediata, ni de shock, pero que nos permita en un plazo de tiempo X decir, bueno, no dependemos de los prestamistas internacionales y tenemos una estructura económica que genera trabajo para repartir el bienestar de la riqueza nacional. Y a mí lo que me preocupa es que venimos hablando de esto hace muchos años, de hecho es la discusión de fondo de la economía argentina desde siempre, pero los gobiernos en general sobrevuelan esta discusión con cuestiones superficiales, y me preocupa todavía más que este programa económico que vamos a ver sea solamente un documento que apunte a lograr un acuerdo para refinanciar la deuda, pero no cambiar la estructura económica productiva del país. Por eso digo que es tan importante que nos involucremos, que se involucren los sectores productivos, el sector empresario, el sector trabajador, para que si esto queda una cuestión burocrática o de simple tránsito por el Congreso de algo que ya está definido internacionalmente, por lo menos podamos decir, no, estamos pensando otra cosa o estamos mirando otra, porque si no vamos al fondo del problema, quedar tranquilo que la situación no va a cambiar en lo más mínimo, se firme o no se firme el acuerdo con el fondo. Bien, clarísimo. Y Esteban, mirá este dato que estaba mirando esta mañana, ¿no? Cuya fuente es el INDEC. Desde el 2015, que fue el último año en el que la capacidad, la utilización de la capacidad instalada en la industria fue superior al 70%, aunque ya era bajo, y en ese momento quizá había señales de un modelo que necesitaba, digamos, de alguna manera no volcarse a lo financiero como se hizo quizá desde 2013 o 2014, sino tener un enfoque más precisamente productivo. Pero desde entonces nunca superó el 60, 63, 65, en 2019 57, 2020 60 y ahora en 2001 es 66. Es decir, la utilización de la capacidad instalada industrial. ¿Crees que precisamente ese modelo del que vos hablás, esa discusión que se debe dar de fondo sobre la forma en la que produce Argentina y cómo se inserta eso en el mundo, se relaciona con culminar el desarrollo del país? Porque ahora uno también escucha desde hace un tiempo, pero ahora se vuelve a discutir eso aquí de fondo, digamos, no tampoco todavía tan públicamente, sobre la posindustria, o Argentina también insertándose de alguna manera en una sociedad postindustrial, que es de lo que se habla quizás en Europa o en otros lugares, pero aquí me parece que el país no ha terminado nunca de desarrollarse industrialmente como para por ahí hablar de eso. Esto también inscribe la tecnología, el avance de la tecnología, los servicios. ¿Qué pensás vos respecto a esos debates? Bueno, en primer lugar, que el uso de la capacidad instalada es lo que primero reacciona frente a un impulso de la demanda. ¿Esto qué es? Si tengo máquinas paradas y la demanda se reactiva, ya sea por una política de ingreso o por lo que sea, obviamente voy a empezar a prender las máquinas que tengo. Entonces, es la primera reacción de la oferta agregada a la reacción de la demanda. Ahora bien,
no es suficiente el uso de la capacidad ociosa para consolidar un proceso de crecimiento económico y sobre todo de desarrollo económico, porque en Argentina justamente cuando empezamos a crecer, cuando el nivel de actividad empieza a evolucionar y la demanda empieza a crecer, como producimos tan pocos bienes de ese consumo, entonces inmediatamente entramos en conflicto con el sector externo, porque gran parte de esos bienes hay que importarlos, claro, o los insumos de esos bienes hay que importarlos, incluyendo la energía y otros bienes. Entonces, no es suficiente que se observe, aunque es un buen síntoma, ¿no es cierto?, pero no es suficiente utilizar la capacidad ociosa, porque necesitamos poder expandir la oferta. Expandir la oferta significa producir más, y por lo tanto la industria es clave en esta situación. Y dentro de esa industria tenemos un horizonte de expansión en lo que es la innovación tecnológica por aprovechar. Hay muchas áreas en las que la Argentina puede empezar a ocupar y ser competitiva a nivel internacional, pero hay otras instancias, otras etapas de la industria en que inmediatamente nosotros también podemos trabajar, sin que sea la industria 4.0, que generan impactos directos, inmediatos, en el nivel de empleo, en la calidad de vida y en la liberación de divisas. Por ejemplo, sectores como el textil, que tradicionalmente han sido siempre los sectores que primero reaccionan frente a conflictos externos, pero que liberan divisas. Si tengamos presente que hay muchos bienes que se están importando porque se han dejado de producir literalmente frente a un modelo especulativo. Entonces, son dos cosas que van en paralelo, ¿no? No hay que abandonar lo que es la investigación, el desarrollo, la innovación tecnológica, justamente para intentar ocupar nichos de competitividad nuevos, sobre todo para países que tienen poco capital para invertir, pero al mismo tiempo hay que tener una política ordenada, consistente y planificada de sustitución de importaciones, porque hoy necesitamos divisas, porque hoy necesitamos generar trabajo y porque no podemos pensar que la expansión de la economía se da solamente a través de un impulso de la demanda, ¿no? Esta es un poco la disputa teórica que hay en el ámbito del gobierno incluso, ¿no? Si es todo por influjo de la demanda, por incentivo de la demanda a través de políticas de ingresos, o si necesariamente la oferta tiene que crecer para poder dar respuesta a eso. A ver, no hay mucha discusión teórica sobre esta cuestión, aunque sí cuando vamos a la política económica empieza a haber dificultades para consolidar un proceso de inversión privada y pública también, ¿no? Pero en este caso de la privada, que nos permita decir que a medida que se recompone la demanda, vamos avanzando en el nivel de inversión y por lo tanto en la capacidad de producir más. Sobre todo con un contexto tan especulativo e incierto en materia de política económica, es lógico que la inversión privada sea reticente, ¿no? Y además porque estamos muy concentradas, las cadenas de valor están muy concentradas en pocas manos de sectores que no siempre apuestan al país, no siempre apuestan a la inversión, al desarrollo nacional. Por lo tanto, es una cosa compleja, hay que abordarla de manera integral, hay que proponer trabajo e investigación junto con los empresarios y los trabajadores, y eso sí tiene que transformarse en una política de largo aliento y no pensar que dentro de 2 años entonces hay un cambio de gobierno y otra vez vienen los funcionarios que le dicen deja de producir e importar, que hace mejor negocio, ¿no? Y ese es el conflicto que hemos tenido en los últimos años, y es lo que nos ha permitido, lo que no nos ha permitido aprovechar esos movimientos de la demanda agregada y sobre todo también de los momentos positivos del sector externo. Bien, vos mencionaste justo, me parece, para ir un poquitito a hacer zoom sobre uno de los conceptos que dijiste, que me pareció todo muy importante, la industria textil, por ejemplo, cuando uno dice para cuidar los puestos de trabajo, que es siempre la variable principal y me parece que hay que sostener, no importés por ahora cerramos las importaciones o cuidamos más el empleo local y la industria textil local. Y recuerdo el año pasado que se discutió esto también y lo señalaban los economistas liberales, señalaban precisamente al entramado textil por el nivel de aumento, por el salto inflacionario que habían tenido los productos justamente al cerrar las importaciones y demás, como diciendo mirá cómo los empresarios textiles los protegen y se abusan. Digamos, ¿qué se puede hacer también o a qué responde por ahí ese salto de los precios? Es lógico, es algo que hay que tolerar y esperar un poco en el primer tiempo hasta que esa industria se acomoda. Esa como ejemplo, lo tomo como ejemplo porque es justo lo que vos mencionaste. Es correcto, es así, porque lo que mencioné, ¿no? Tenemos altos niveles de concentración
en muchas cadenas de valor que son críticas de la posición externa. Ahora bien, es un error pensar que con una medida económica vamos a solucionar el problema. Dictando un decreto o una resolución desde una oficina de Buenos Aires no se soluciona el problema. La sustitución de importaciones no se hace subiendo aranceles. Uh-huh. Justamente hay que trabajar junto con las cámaras, los empresarios, aportar herramientas de financiamiento, en acompañamiento con los gobiernos descentralizados, para que las inversiones puedan efectivamente realizarse, y la hacen los empresarios. Son empresarios que a lo mejor necesitan también un apoyo técnico, un apoyo en recursos humanos, fiscal, posicionamiento. O sea, es un trabajo mancomunado de los 3 niveles de gobierno y del sector privado y del sector público, y dentro del sector privado me refiero a empresarios y trabajadores. Es un trabajo de toda la Argentina, no una política de un gobierno lograr esto. Justamente por eso los planes de gobierno, los planes económicos, no son invenciones intelectuales de un gabinete económico. Es trabajo, es reunirse, es discutir, es sentarse con empresarios, con trabajadores, comprometerse, hablar cara a cara, recorrer la Argentina, ver en qué provincias en los gobiernos pueden apoyar o están apoyando determinados sectores, de qué manera se los puede apalancar desde el gobierno nacional o provincial. Es trabajar. Por eso la importancia de mostrarlo, ¿no? Como una guía para que los demás acompañen ese plan, ¿no? Por eso la importancia de mostrarlo, ¿no? Pero fíjate vos, por eso yo creo que en la otra charla, Facundo, uh-huh, hablamos del plan trienal de la década del 70, que fue un trabajo de coordinación, de elaboración, que se hizo en todo el país, en todas las provincias, con todos los sectores, porque si bien hay una iniciativa, una propuesta de realización de parte del gobierno centralizado, hay una creatividad, hay una propuesta justamente territorial y de los distintos sectores que le dan viabilidad al plan. Porque si yo vengo con mi librito y te lo quiero imponer a vos y te doy 3 o 4 herramientas y te digo hacelo, y bueno, es difícil, sobre todo con el antecedente de inestabilidad política que tenemos. La única manera de poder llevar esto adelante es cuando hay un trabajo por detrás, una valoración del sector privado y un compromiso también, y a su vez, por supuesto, herramientas de política que garantizan eso. Y se hace con trabajo, tiempo y dedicación. Yo lamentablemente noto que en general, no digo todos, pero hay una burocracia dirigencial que piensa que las cosas se hacen por leyes, ¿no? Y el que vive en el mundo privado, el que tiene una empresa, el que paga sueldo todos los días y que se enfrenta a la realidad, se da cuenta que es todo trabajo, dedicación, tiempo de la vida, reunión, ceder, y bueno, y así se van haciendo los países, por supuesto, con el acompañamiento entre el sector público y privado. Entonces, si no dejamos de plantear estas cosas como meros aportes teóricos, ¿no? Ahora están de moda los economistas que te tiran 3 ideas y te la solucionan todas, no va a poder ser. Entonces empecemos a cambiar las falsas ideas respecto a cómo se hace que un país se desarrolle, porque si no, nunca lo vamos a lograr, ¿eh? Vamos a escuchar cosas lindas e interesantes, pero en la práctica después vamos a seguir para atrás. Entonces, la sustitución de importaciones es un trabajo, es un esfuerzo político, institucional de todos los argentinos, de todas las personas, y no se hace a la Bartola, se hace justamente discutiendo con la realidad territorial, de los recursos y los actores, acerca de los compromisos, de las cuestiones necesarias y también del apoyo gubernamental que pueda tener. Si eso no lo hacemos, y no esperemos entonces que un programa económico nos permita solucionar los problemas, seguiremos toqueteando las variables económicas y afectando sectores o sacándole a uno para darle a otro, pero eso no tiene nada que ver con la idea de nación que nosotros hemos tenido y con la idea de desarrollo a la que aspiramos. Bien, Esteban, por último, no te quiero robar más tiempo, si bien ahora es una pregunta compleja, relativa a lo que hablábamos al principio, este plan que manda el gobierno y quizá el ideal sería de plan, sacando eso y teniendo en cuenta las limitaciones y todo lo que hablamos en este ratito, yo por ahí planteo 3 cosas desde lo rudimentario, desde lo que se observa fuera del análisis económico, y vos me decís, a ver, hoy tenés una inflación alta, la cual no baja, se hizo el congelamiento, eso puede llegar a achatar un poco, pero seguimos
con una tendencia de inflación alta en términos del 50, el 60, sea el 40, sigue siendo una inflación alta. Hay una brecha cambiaria, especulaciones, que el dólar paralelo, que varios tipos de cambio, que el Banco Central dice suelto uno, suelto otro. Más allá de lo fino de eso, hay un tema cambiario complicado y hay una recuperación, como decíamos antes, en términos industriales o productivos, de lo perdido. No tampoco unir más allá, sino recuperar lo perdido y que ya se venía muy mal y seguimos mal, simplemente recuperando lo de antes. ¿Cómo se imbrican, digamos, estas tres variables? Quiero decir, ¿cómo el gobierno sale, digamos, del atolladero cambiario sin disparar de una manera ya espiralada y desquiciada la inflación, que ya es alta, y sin también llevarse puesto ese crecimiento por ahí paulatino, insuficiente, lento, de la industria? ¿Se puede hacer? ¿Es irremediable tocar algo sin mover todo? ¿Cómo ves vos esa implicación, que yo ahora lo planteo de forma muy rudimentaria, pero que veo que son como cables pelados, que si se toca uno puede ser todo más dañino y empeorar más la situación? ¿Lo ves ese escenario para 2022 o no? ¿Cómo pensás esas variables? Claro, porque vos estás mencionando la sintomatología de una economía fallida, de una economía insolvente. Entonces, si vos no cambiás el fondo de la economía, va a ser muy difícil emparchar, equilibrar esa sintomatología, ¿no? Es como si tenés un auto fundido y querés evitar que le salga humo por el caño de escape. Entonces, ¿qué le ponemos? Un corcho, le cambiamos el escape, ¿no? Y viene uno y te dice, no, mirá, está todo bien eso, pero si no le cambiás el motor que está fundido, por algún lado el humo va a salir. Sí, no vas a llegar muy lejos, digamos. Entonces, perdoname el ejemplo que se me ocurrió ahora, pero seguimos hablando, bueno, ¿cómo hacemos para bajar, para que el dólar, la brecha cambiaria bajar y a su vez la inflación, que son todos síntomas de una economía que no genera los recursos necesarios para el conjunto de los argentinos, sino más bien se basa en la extracción y especulación o fuga de divisas? Entonces, claramente la economía no va a poder funcionar si sigue dispuesta para que ocurra esto, para que la riqueza del país quede en pocas manos y se termine fugando por el sector de capital, el sector externo. Entonces, si no cortamos el problema de insolvencia económica, que ojo, no es solamente el déficit fiscal, porque claramente el gobierno de Macri pudo bajar el déficit fiscal primario, pero claro, tenía un déficit financiero galopante y por lo tanto el problema seguía siendo el mismo. Claro. Entonces, sí, terminó explotando igual, en 2018, antes de lo que creía quizá el propio gobierno. Exactamente. Entonces, el problema del déficit fiscal, que sí es cierto que tiene que ver con el gasto público, también tiene que ver con la capacidad de recaudar sobre una economía que no genera valor. Entonces, los problemas de la sintomatología se van a ir atendiendo positivamente siempre y cuando haya una solución al problema de fondo. Y esto tenemos que ser claros y contundentes para no caer en el mar de cosas que se dicen por ahí. El problema de fondo de la economía es que los argentinos no han podido resolver sus necesidades básicas. Ese es el problema de la economía, porque la economía trata de producir y distribuir los bienes necesarios para que todos vivan bien. Por lo menos ese es mi concepto. Entonces, en la medida en que tengamos 50% de pobres, en la medida en que tengamos un 10% de desocupación, pero un 20% de subocupación, en la medida en que la riqueza del país se fugue permanentemente por 4 o 5 o por algunos sectores económicos, que no va a haber solución para los problemas sintomáticos. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Justamente por plantear cómo hacemos para que los argentinos trabajen, cómo hacemos para que haya un nivel de vida digno para todo el mundo, y a partir de ahí, entonces, cuál es el aporte que hace el sector público y el sector privado. Y esto se ha discutido ya, no es que se me ocurre a mí, no es que es una cosa novedosa, ya la Argentina ha tenido este nivel de discusión, ya ha hecho propuestas en este orden, y que son totalmente lógicas. Lo que pasa que, claro, los sectores que dominan la economía, que sobre todo se han logrado consolidar en grupos económicos que manejan las principales cadenas de valor a partir de fines de los 70 en adelante, bueno, obviamente quieren otra cosa.
pero para eso tenemos los representantes del pueblo y de la mayoría, o por lo menos debería ser así, que sopesan el poder económico, tanto sea doméstico como internacional. Pero si los dirigentes locales no hacen el planteo que el pueblo necesita y no discuten de fondo el problema, y entonces estamos al horno, porque se la van a pasar discutiendo sobre cosas que no cambian nada, sino que mantienen el statu quo, y los 200 empresarios siguen siendo los 200 empresarios y los pobres siguen siendo los pobres. Y eso me parece que está ahí la cuestión. Y a los economistas la verdad que habría que preguntarle un poco más el por qué y el cómo hacemos, porque chamullan todo el tiempo, pero, discúlpenme la se entiende, de cómo toquetear algunas cositas justamente para que nada cambie. Sí, se habla de la inviabilidad de la Argentina, cuando en realidad lo más inviable es justamente eso que vos mencionás, digamos, que la mitad siga viviendo fuera de las necesidades básicas. Lo que pasa es que algunos tienen como objetivo de política económica que los sectores que acumulan puedan sacar la riqueza. Por eso están permanentemente trabajando para que se libere la restricción al acceso de divisas. Entonces, ¿se entiende? Ahora, hay que aclarar cuáles son los objetivos, porque yo creo que si realmente la Argentina, el gobierno, tanto sea nacional como provincial, se pusiera como objetivo que todo el mundo tenga trabajo, no me importa tanto en qué, cómo y si somos más o menos eficientes, pero todos tienen que trabajar, de seguro estaríamos haciendo otra cosa. Bien, y ahora... Entonces me parece que es un tema fundamental de la economía y no tanto de variable y de sintomatología. Bien, entonces, para cerrar entonces, teniendo en cuenta esto último, que a eso iba antes, no hay manera de este cambio, digamos, hay que hacer un cambio de shock, aunque en general cuando se habla de shock sería un shock redistributivo, pero a la inversa de lo que venimos hablando nosotros. Y este cambio profundo, ¿hay manera de hacerlo, de cambiar el timón rápidamente sin justamente desmadrar alguna de estas variables que terminan siendo dañinas? El dólar que afecta inflación o afecta una recuperación leve. ¿Hay manera desde el Estado o desde justamente el arbitrio del Estado, no la imposición, como decíamos antes, lograr concertar sin desmadrar la economía? En el corto plazo estoy hablando, desde ya. Yo creo que sí. Lo que no quiere decir que va a ser fácil y lo que no quiere decir que va a haber costos. Cuando vos decís shock, en realidad esto no se hace con una política de shock. Puede haber, que quiere decir en un momento, aplicarlas en un momento. Claro, quiere decir un cambio radical, digamos. Eso es otra cosa. Yo creo que hay que hacer un cambio radical. Hay que sacar la economía de la posición internacional en la que tiene y ponerla en donde se preserva el valor y el trabajo argentino a cualquier costa, porque sinceramente yo creo que es más importante el interés, el trabajo de los argentinos, la calidad de vida de todos los argentinos, que el compromiso o la situación con los organismos internacionales. Lo que no quiere decir cortar ni aislarlos del mundo, porque en todas las oportunidades que la Argentina intentó esto, no se aisló del mundo, al revés, aumentó su bilateralismo y aumentó su sector externo. Lo que pasa es que quiere decir plantearlo de una manera distinta, y para objetivos económicos distintos. Y por supuesto, obviamente, como hay sectores concentrados que manejan determinados mercados, es probable que haya repercusiones y que el poder concentrado no quiera eso. Pero quédate tranquilo que primero nos vamos a enterar por la televisión. Así que en ese sentido es así, pero bueno, a ver, ¿qué nos duele más? ¿Una repercusión mediática o una repercusión de algún sector? ¿O que del 40% pasemos al 50% de pobres? Claro. Ahí está la cuestión política, eso es la política, y por más que los dirigentes no quieran dar esa discusión, es lo que está y es la insatisfacción que hay. ¿Por qué estamos todo el día en este hartazgo por el resultado de las elecciones, de cualquier partido? Bueno, porque hay una cuestión de fondo que no está siendo tratada y no está siendo resuelta. Es decir, seguir hablando o hablar ahora de un plan de estabilización es seguir en el error y en el parche, digamos. No es estabilizar lo que hay que hacer, sino enderezar. La estabilización es fundamental. Por supuesto que es inexorable, pero tiene que ir junto con un programa económico. Uh-huh. El problema es plantear la estabilización sin un cambio en la estructura económica. De hecho, nosotros hemos tenido planes de estabilización más ortodoxos, heterodoxos, sobre la base de un modelo de industrialización que ha dado efectos positivos. Y también tuvimos planes de estabilización
sobre un modelo fallido que estabilizaron 3 meses y después se fueron al diablo. Claro. Entonces, no es que está mal estabilizar la economía, por supuesto que hay que estabilizarla, pero si no viene acompañado por un programa económico consistente y que esté aceptado políticamente por el conjunto de los argentinos que estén dispuestos a defenderlo, y no va a perdurar por más que lo banque todos los sectores financieros del mundo, porque al gobierno de Macri, no nos olvidemos que lo apoyó financieramente el poder global financiero. Pero un día dijo basta. Entonces, fíjense lo sábana corta que es acordar con estos sujetos, porque hoy están y mañana no están, pero en Argentina los pobres siempre están y los argentinos siempre estamos. Entonces, yo creo que es momento de repensar eso, y volver a los antecedentes históricos de cuándo los argentinos vivieron bien, cuándo los argentinos tuvieron un nivel de vida aceptable, sobre las grandes mayorías, por supuesto, y bajo qué modelo económico. Si negamos esa historia, si no la queremos ver por el motivo ideológico, político, lo que sea, y bueno, va a ser muy difícil salir adelante, y estaremos hablando de esto año tras año. Muy bien, bueno, Esteban, como siempre muy claro, te agradezco el tiempo que te robamos, sabemos que estás muy ocupado y bueno, quedamos ya seguramente en una próxima oportunidad para ampliar y seguir complementando este análisis económico. Te agradezco tu presencia en conclusión. Gracias, Facundo, un abrazo para todos. Nos vemos. Bien, pasaba Esteban Guida entonces por conclusión para analizar la coyuntura, la realidad económica, el plan que va a presentar el gobierno. Ya veremos cuáles son las categorías, las variables que allí se plantean, lo que se discute en el Congreso y si finalmente se busca una salida de fondo, como dijo el presidente en estos días, recuperar la economía de una vez y para siempre. ¿Será realmente así? ¿Lo buscará el gobierno? Lo sabremos cuando de una vez muestre las cartas en ese plan plurianual que se enviará al Congreso. Nos vemos la próxima en conclusión.